Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública, con firmas desde la DC hasta el Frente Amplio, es decir, toda la gama opositora. Ingresó la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos. Está impulsada por el Partido Socialista originalmente. Sin embargo, en la oposición aún no cuentan con los respaldos seguros para conseguir su aprobación. Es decir, cuando llegue a votarse, no necesariamente todos los parlamentarios de la oposición han comprometido su voto para proceder a la acusación. Bueno, esta acusación debe ser aprobada por 78 votos y hoy la oposición tiene 83. O sea, en teoría le alcanza, pero está por verse. Mientras que Chile Vamos cuenta con 72. En el Ejecutivo todavía apuestan, tienen esperanza y estarán haciendo los conteos y las negociaciones necesarias para conseguir los votos de diputados de centroizquierda que están indecisos en seguir adelante con esta acusación. Las acusaciones constitucionales contra ministros de Educación tienen un pasado reciente y traumático, porque todavía uno puede escuchar que hacen la autocrítica, tanto de la derecha o de izquierda, cuando uno fue gobierno, fue oposición, por acusaciones a Yarna Proboste y a Harald Beyer en su momento, ambas aprobadas, es decir, se les acusó constitucionalmente y según uno escucha a muchos expertos, aparentemente tenía mucho más que ver con una reyerta, un encontrón político que con el mérito de que estas personas hayan vulnerado los principios constitucionales. Y eso es peligroso porque no se puede repetir. Bueno, a raíz de esta acción de la oposición, desde el oficialismo y la moneda salen a defender a la Secretaría de Estado, que es natural, utilizando el hashtag Gato Cubillos Valiente. Ministros de Gobierno, como Andrés Chadwick o Cecilia Pérez, respaldaron a Marcela Cubillos con diversos mensajes. En tanto, el presidente Piñera aseguró que esta acusación carece de fundamento legal, además de respaldar la labor de su secretaria de Estado. El documento, que está firmado por diputados de todas las bancadas de oposición, esta acusación, cuenta con 5 capítulos y se dará cuenta en la sala de la sesión del próximo martes. De acuerdo a los plazos estipulados, la acusación constitucional se podría discutir el mes de octubre. Recordemos que en este caso el Senado opera como juez, por así decirlo, al final. Si es que procede, si que se aprueba la acusación en la Cámara, bueno, pasa al Senado. Por eso no vamos a ver a senadores emitiendo juicios, porque si no, después se les puede inhabilitar y ahí los votos son menos, entonces cuentan mucho más y es más sensible. Vamos a la pantalla y le preguntamos cómo cree usted que le irá a Chile en el partido amistoso con Argentina. ¿Ganará? ¿Perderá? Nos jugamos por opciones así bien encontradas. El empate en un amistoso, que son cada vez menos amistosos los Chile y Argentina, parece que no corre. Bueno, vamos a la mesa porque tenemos, no son invitados, son de la casa. Parece domingo esto. Claro, previa, una previa futbolística. Una previa futbolística. Nos falta Carlos Larraín o el ministro 48 horas, Mauricio Rojas. ¿Qué pesa? ¿Qué pesa? Francisco Vidal. Yo pensaba que era así el domingo en la mañana nada más. No. Gonzalo Müller y Francisco Vidal, muy buenas noches. Gracias por la invitación, harto tarde, ¿eh? ¿Cómo hacer tarde? No es ni mediodía. Las 11. Para los noctámbulos no es ni mediodía. Está partiendo la noche. Está partiendo la noche. Miércoles. Y lo mejor de la noche. Ya, 2 temas nos convocan. El de la ministra Cubillos, pero luego vamos a dejar este Bolsonaro, Bachelet, Piñera. ¿Les parece? Partamos por la acusación. ¿A usted le parece que hay mérito suficiente para acusar a Marcela Cubillos? Lo que pasa es que como este es un país lleno de hipocresía, todas las acusaciones constitucionales desde que existen tienen un componente político y un componente jurídico. Y el equilibrio de repente se pierde. ¿O tú crees que cuando sacaron, yo estaba en el gobierno con Bachelet 1, a la Yarna Proboste, votaron todos los constitucionalistas de la derecha? No, pues. Eso o al revés con Harald Beyer. Es lo que decía yo recién. Hay una autocrítica del sector político que sí, no, pero, se fijaron un poco en el mérito y mucho en la venganza. Claro, lo que sucede, pero hay que ver el contexto. Primero, las acusaciones constitucionales tienen un componente político central. Y a ese componente político se le busca los argumentos jurídicos propios de una acusación constitucional. Ahora, en el caso de la ministra Cubillos se da una circunstancia especial. En mi opinión, es la ministra más ideológica de los 23 ministros. Es como la guaripola de la derecha dura. En materia ideológica tiene todo el derecho a hacerlo. Y segundo, una segunda circunstancia bien especial, es que está colocado en un ministerio para hacer cumplir la ley de Bachelet
y ella no cree en ninguna de las cosas que son ley. Y legítimamente, no cree en la inclusión, no cree en el fin de la selección, no cree en el fin del lucro, no cree en el fin del copago, no cree en la gratuidad, no creyó en la carrera docente y la guinda de la torta, no cree en los servicios públicos de educación. ¿No es un poco caricatura lo que está haciendo Francisco? No, para que sea clarito nomás. No, me parece que según ese estándar, yo te pregunté, Pancho Vidal, ¿tú crees en la Constitución del 80? Reformada, sí, pues la firmé hasta yo. Porque uno dice, claro, entonces, si el ánimo es en lo que yo creo, ¿no? Lo importante es si tú cumples o no cumples la ley. Nadie te está preguntando si tú crees o no crees, porque creer o no hay un juicio político. Y podemos tener diferencias. De hecho, si la ministra Cubillo hubiera sido parlamentaria, probablemente que habría votado en contra. De todo lo que dije yo. De algunas sí, de otras no. Porque algunas fueron aprobadas con votos de Chile Vamos. Pero en este caso, lo que se está diciendo no es la intencionalidad. Yo creo que hay un poco en el sesgo y gran parte de los problemas de la política hoy día tienen que ver con eso. En que yo trato de juzgar la intención del otro y no el hecho. Trato de juzgar, no, ella lo está haciendo pero sin ganas. Pero tú reconoces lo que dice Francisco, tú tienes una formación jurídica como abogado, pero el que es justo y es legítimo hasta cierto punto es reconocer y actuar en esta componente política de las acusaciones, o habría que ser... No, a ver, la acusación, 100%... la acusación constitucional es un juicio político que tiene que tener un fundamento jurídico. ¿Ah? Tampoco es un juicio político como el de censura de los regímenes parlamentarios, no lo es. ¿Ah? No es la confianza en el ministro. Los ministros tienen la confianza depositada en el presidente y el ministro. No en el Congreso, y eso no podría alterarse. ¿Y tú crees las veces que ha ocurrido post-Pinochet, para no irnos para atrás? Sí, claro. ¿Tú crees que los 19 o 20 senadores de derecha, cuando defendían a Harald Weyer, tenían el código y la constitución en la mano y se lo habían aprendido la noche anterior, o votaron políticamente? Yo creo que es una mezcla de ambas, pues, de la convicción política. La mezcla de ambas. Eso es lo que hizo Francisco. ¿A dónde está el punto? Ese es el cuando uno no encuentra fundamento jurídico. Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo. En ambos casos de las acusaciones, aquí el 90% más de las acusaciones no han prosperado. En el caso de las que han prosperado, sí, siempre han tenido un fundamento jurídico. ¿Ah? Por ejemplo, Contraloría detecta irregularidades serias, graves en el Ministerio de Educación. Que terminaron, ¿tú sabes en qué? Terminaron en penas de cárcel para varios y terminaron absorbiendo otros. 2 o 3 personas por un fraude de 2 o 3 millones de pesos. Bastante más de 2 o 3 terminó, millones de pesos. La segunda tituló que eran 300.000 millones de pesos. Pero, Pancho Vidal, pongámonos de acuerdo. Contraloría hace un estudio, detecta irregularidades, sanciona. De hecho, la justicia penal también sancionó. ¿Entró la justicia? Y en lo político hubo un juicio político, ¿no? Juicio constitucional contra Yarna Proboste, y se termina aprobando con el voto de la democracia cristiana en ese momento. Después viene lo de Harald Weyer. También hay una investigación de la Contraloría y hay una investigación del Ministerio Público en ese minuto respecto del lucro de las universidades. Sí. Estaba ahí. Pero uno va y dice, bueno, eso terminó justo o injustamente en la destitución política. En este caso, lo primero que hay que resolver, ¿de qué se le acusa a la ministra? Sí, hay que explicar a las personas porque no está instalado ningún tema en el cual la ministra aparezca en falta. Ninguno. De hecho, si uno lee los capítulos, la Contraloría ha fallado a favor de la ministra. O sea, cuando dice, la ministra no ha sido diligente en la fiscalización, la Contraloría a favor. La ministra utilizó los mails de los apoderados, la Contraloría que le dijo, a favor, lo hizo legalmente. Entonces dice, ¿por qué, si en este caso, a diferencia de los otros dos, la Contraloría y otros órganos fallaron a favor de la ministra, se usa esos mismos como argumento? Yo opino lo distinto, fíjate, más allá de los elementos jurídicos. Yo veo una ministra que hace lo imposible dentro de la ley. Ahí está el punto, Pancho Vidal. Pero ahí viene la interpretación. No, pues sí, ustedes dicen, si tú dices dentro de la ley, sí, no, pero escúchame, lo que corresponde es una interpelación. Escuchaba al diputado Venegas de la democracia. Sí, claro. Decía, la ministra ha mentido. La ministra desinforma a los padres y apoderados en el tema de la selección. La ministra, la ejecución presupuestaria de los servicios locales de educación hasta hace poco tiempo era desastrosa. Entonces, no es una cosa burda de violar la ley, pero es una situación que yo creo que lo hace más complicado para la interpretación jurídica el hecho de que sea una persona que no cree en lo que la ley dice. Pero volvemos a la intencionalidad. Pero no cree, pero
pero ¿ha hecho el trabajo o no? ¿Ha boicoteado? Porque ese es el punto, porque alguna acusación de alguna manera uno la podría entender o interpretar como que se le acusa de boicotear el sistema de selección, al haber, ¿qué? Haber hecho ejecuciones presupuestarias más bajas. No, y se demoró 6 meses en nombrar al representante de Rodrigo Egaña. Ya, pero porque estamos hablando de una persona inteligente. Pues, la Marcela Cubillo es una persona inteligente que fue diputada de la UDI por mucho tiempo. Entonces, al final, el debate jurídico lo vamos a tener en un caso y en otro, pero al final de los finales, reconociendo como es la historia, el juicio político predomina sobre el argumento jurídico. ¿Y eso les parece bien a ustedes? ¿A ti te parece bien, Francisco, que eso predomine? ¿Por qué no cambiarle el nombre? Entonces, de acusación política. O acusación... No, es un juicio, tiene razón, Gonzalo, este amigo mío. Tiene razón, es un juicio político con fundamento jurídico. Pero en los hechos, en mi opinión, viendo la historia de los casos que conocemos, es más juicio político, comillas, que fundamento jurídico. En este caso puntual. En todos. En todos. En el caso de la Yana Proboste lo mismo. El fundamento jurídico puede ser más o menos sólido, pero lo que predomina es el juicio político. Porque si no, no se entendería, Matías, la correlación exacta de fuerza. ¿Y te parece, en los jurídicos, te parece justa la acusación? Es que no he leído, a diferencia de Gonzalo, los 5 casos. Escuché nomás la pasión de los diputados nuestros, digamos, de cómo, y en particular a Venegas lo escuché. Sí, a mí me llama la atención 2 cosas. Una, en el caso de la democracia cristiana, el presidente de la democracia cristiana llama a tener libertad para votar. O sea, no se cuadra, increíblemente, porque aparece el jefe de bancada de la democracia cristiana, ¿cierto? Firmando. La democracia cristiana es incuadrable. Bueno, pero llama la atención. Libertad de acción, sí, declara la democracia cristiana, y de alguna manera está este ruido permanente de decirle que pareciera no estar los votos. ¿Por qué no están los votos? Yo creo porque más allá de que haya un juicio político, siempre hay que tener un argumento. Y eso es lo que ha faltado. Ha faltado construir el caso. A mí me llama la atención porque el Partido Socialista tuvo 4 meses, desde que anuncia, 4 meses para construir el caso. Y si no lo ha logrado, de hecho, uno de los capítulos, y también me llama la atención, el Frente Amplio le pide, por ejemplo, que incluya la discriminación que se provoca con los educadores o educadoras de párvulo. Por el tema del profesores. Pero se olvida de una cosa que es muy sustantiva, ¿no es cierto?, que eso está regido por ley. Entonces dice, bueno, el Partido Socialista se olvidó, o el Frente Amplio se olvidó, de que además esa ley, la ley que deja fuera a los educadores de párvulo de ese bono, es una ley aprobada por Yana Proboste como ministra de Educación, a propósito de un paro docente en la época. En 2008. Claro. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo va a ser discriminatorio algo que tú estás cumpliendo la ley? Si la ley no te habilita para hacerlo. Son válidos, están subordinados al juicio político, a la contingencia política. Francisco y Gonzalo. Siempre ha sido... Sí, pero es que es una mirada... El récord de acusaciones constitucionales lo tiene el presidente Allende contra sus ministros. Bueno, 8. Era un deporte. Un deporte, pues. En el nivel de tensión... Pero uno supone que maduramos y... maduramos de esa crisis. Sí, claro. Mira, que terminó cuando era un deporte hacer eso. Exactamente. Y no mirar el mérito jurídico, legal de las acusaciones. Ya que es tan político, y ahora vamos a la arista política... Lo de Cecilia Pérez y el Partido Socialista, ¿ustedes creen que la confirmación para la socialista fue gatilló una acusación que no se sabía si se iba a presentar o no al final, si es que iba a prosperar? ¿Influyó? Yo creo que colaboró. No sé si sería lo esencial. Esta acusación, claro, gatilló. Lo que pasa es que, a ver, Matías, a ver, como lo veo yo, estamos en un contexto de polarización. Entonces, estos son destellos de ese contexto. Brotes, claro. ¿Ya? Y la polarización, a su vez, en mi interpretación más macro, tiene que ver con que el gobierno tiene en la moneda a alguien con el 55% de los votos, pero en el Parlamento tiene sus diputados con el 38%, y la oposición el 62%. Que se expresan estos numeritos que estoy diciendo, los 83 sumando toda la oposición, de perro a gato, de gato a perro. Entonces, y además tiene que ver con las reformas de Piñera, del presidente, que van como al corazón de las reformas de la nueva mayoría. Son todas estas cosas que hizo y que defiende Marcela Cubillos con más pasión que otro probablemente. Con más convicción. Con más convicción, con más pasión, con más... hasta estuvo en época de vacaciones. Eran parte del programa. Sí. Eran todas estas cosas, todas estas críticas que le hacían a las leyes de Bachelet,
Es decir, la gente votó sabiendo que Marcela Cubillos, si llegaba a ser ministro, que no tenía por qué saberlo, iba a defender esto. Por lo tanto, sorprendernos ahora y, por otra parte, la ciudadanía, ¿cómo lo evaluará? Bueno, deben haber 50 encuestas sobre estos temas, pero... Porque esto no es novedoso. Que el punto se está... sabía Primero que en general la gente adhiere a una candidatura, a una coalición de partidos, a 4, 5, 6 ideas básicas. Ni los nuestros ni los de ellos leen el programa y se lo van a hacer en la PSU. En ideas básicas, justamente, Marcela Cubillos se transformó en una defensora importante de esas ideas básicas. Sí, pero acuérdate que la ciudadanía, el mismo día que eligió en primera vuelta a la primera mayoría relativa, 36% de Piñera, eligió a los diputados nuestros del conjunto de la oposición un 62%. El mismo día. Gonzalo, a mí me pregunta, ¿la vocera influyó en algo en que se haya al final optado por la acusación, que haya desencadenado esta acusación? No creo, yo creo que el Partido Socialista la había anunciado tantas veces que al final del día hubiera sido muy extraño que no la presentara. Trató de construir un caso, no lo logró, y yo creo que al final del día, aquí está bien, se habla del juicio político y que la variable política es relevante, sí, es relevante, pero con fundamentos jurídicos. Y en eso también juega la opinión pública. Hoy día lo que habría que preguntar más es si está a favor o no de la acusación, si sabe de qué se trata la acusación. Decirle, ¿de qué se trata la acusación contra la ministra? Y yo diría, la inmensa mayoría de los chilenos no sabría qué responder. De hecho, para nosotros que estamos vinculados a la política, seguimos esto, estamos permanentemente en los medios de comunicación, si no la leemos, no seríamos capaces de repetir los cinco capítulos que tiene la acusación. Y eso hace fuerza. Yo me fui construyendo. Hace fuerza en algo, Pancho, en que a diferencia de los casos anteriores, cuando la política se traba en una disputa que es ajena a la ciudadanía, que no tiene que ver con los padres y apoderados, que no tiene que ver con los estudiantes, uno dice, bueno, esta es la pelea del poder por el poder. Normalmente esa pelea, la del poder, se zanja en las elecciones, no en acusaciones constitucionales. Y es ahí donde la ministra tiene un punto cuando dice, me están acusando por hacer mi pega. La hago, me dicen que no la he hecho legalmente y resulta que la Contraloría me dice, sí, la ha hecho legalmente. Pero el verso político es que la estamos acusando porque, por Dios, que le cuesta hacer la pega de las reformas aprobadas por la mayoría de la vez anterior. Sí, pero a nadie lo pueden juzgar por hacerla con una sonrisa o no. Insisto, es muy inteligente. No es que boicotea, pero, por ejemplo, todo este tema de la comillas tómbola. La selección, ¿sí? ¿Ya? Donde hubo interpretaciones de las cifras, porque al final acuérdate que la primera opción es el 50%, la 2, la 3, la 4 llega al 80%, hizo el foco en las 27.000 familias que no quedaron sin nada, y había como 250.000 familias que quedaron a la pinta. A ver, yo lo que he notado siempre en ella, aparte de ser muy ideológica y convencida, que le pasaría a cualquiera, estar a cargo de un ministerio que se ha legislado en una orientación completamente distinta a tus convicciones. Administrar adversidad, por así decirlo. Es bien difícil, ¿eh? Sí, es difícil, pero yo creo que la ministra Cubillos no solo lo ha hecho con convicción, sino que ha usado las herramientas del Estado de Derecho. Cuando ella ha diferido de alguna ley, ¿qué ha hecho? Ha presentado un proyecto de ley. Bueno, que es el camino. Lo ha perdido. Claro. Pero por eso digo, ¿es eso motivo de acusación constitucional? Absolutamente no. No tiene nada que ver con la acusación constitucional. Y en ese punto, creo yo, de que la oposición se está haciendo un flaco favor. ¿Por qué? Porque, de nuevo, está apuntando todos los cañones, ¿no es cierto?, en una herramienta sin lograr sostenerlo como caso. ¿Sí? Para la ciudadanía dice, ¿en qué me afecta a mí esto? ¿O es solamente la lucha por el poder? ¿Es solo hacer sentirse como oposición? Yo le digo, en la medida que eso se vaya encontrando, le va a jugar como un boomerang, yo creo que le va a jugar en contra a los partidos de oposición. En los 5 minutitos que me queda quiero pasar al otro tema, que es esta situación bastante cómoda, enredada, que produjo Jair Bolsonaro. ¿Pero qué puedes esperar tú de Bolsonaro? ¿Podrías esperar algo de Mussolini tú? Pero mi pregunta es, lo de Bolsonaro, yo siento que está cumpliendo su programa, por así decirlo, lo que dijo siempre. O sea, no. Y sacó el 55% de los votos también. Mi pregunta Hitler también, porque no podemos tocar todos los factores, pero me gustaría el factor Piñera, porque Piñera se había jugado bastante de lo suyo en ser leal con él, en ir a mediar. Y yo te ofrezco mediar entre ustedes dos, yo me doy vuelta, tú me pegas. Pero Bolsonaro mandó a la cresta la plata de la G7, la coordinación de la G7. El presidente quedó en el aire. ¿En qué situación queda el presidente Piñera?
Pero no por culpa de él, porque se hizo socio de un tipo que es completamente... ¿Qué hace ahora el presidente Piñera? ¿Sigue mediando, Gonzalo? Yo creo que va a seguir mediando. Yo creo que en eso... se dijo que no. Pero Pancho Vidal, en las mediaciones, obviamente que cuando hay disputa las partes uno no baja los brazos, sino que va a seguir mediando y yo creo que va a lograr que Brasil... No Bolsonaro, si el incendio es para Brasil, es para el Amazonas. Su preocupación no es por salvar a Bolsonaro, es por salvar lo que está pasando en el Amazonas y Brasil. Cuando el G7 decide hacer esa donación, no le hace una donación a Bolsonaro, que parece que a veces a la izquierda se enredan las personas porque a mí me llama una cosa la atención. El presidente no dudó un segundo en responder y llamarle la atención a Bolsonaro que no correspondía a sus palabras respecto a Michelle Bachelet. Y en eso tiene un punto. Y lo hace cuando lo dice Bolsonaro y lo hace cuando lo dice Maduro, porque Maduro fue durísimo con Michelle Bachelet. Bueno, Maduro la maltrató y aquí la izquierda chilena, Pancho Vidal, en silencio. No. En silencio. Apoyamos el informe de Bachelet. Creo que el informe, las declaraciones de Maduro sobre Bachelet cuando dijo que era un agente del gobierno norteamericano. Que había firmado un documento que le habían hecho en Washington. Claro, que en el fondo era un títere. De otro ángulo. Aquí la presidenta Bachelet, de su nuevo cargo, hace un informe sobre Venezuela, cuento corto. Maduro dice que es una mentirosa. Y los herederos de Maduro chileno, que afortunadamente quedan cada día menos, miran para el techo y Bachelet injuriada por Maduro y se quedan callados. Cada día son menos. Y hoy día Bachelet hace lo mismo con su función, con Bolsonaro, y sale Bolsonaro con su fascismo acentuado, y los herederos de Bolsonaro en Chile o sus representantes igual. Pero el presidente Piñera, por eso digo... No es Piñera heredero de Bolsonaro. Por eso digo, el presidente Piñera, para no enredar, dice tú, se enredó con Bolsonaro. El presidente Piñera ha actuado a la altura de lo que significa que una chilena, en este caso Michelle Bachelet, una chilena, sea la representante de la alta comisionada de los derechos humanos. Y yo creo que en la defensa, no una defensa personal también, es una defensa respecto de... Sí, institucional. Un chileno. Y además de la verdad y la historia. Boy. ¿Fue tibia la defensa del presidente Piñera a la alta comisionada Bachelet? Hizo dos declaraciones, ¿te acuerdas? Me gustó más la segunda, donde defiende a Bachelet en tanto figura presidencial, y para qué decir que el fascista Bolsonaro meta al general Bachelet en esto, que murió torturado en la cárcel pública por la dictadura. Así es, y los dos compadres que lo torturaron, uno murió de viejo en Punta Meuco. Pero fue tibia en el sentido de matizar. Cuando dice, mal Bolsonaro no puede... Pero no están los fundamentos de la acusación. ¿Para qué? Eso creo que... ¿Para qué? Imagínate yo dijera, bien... Bueno, lo dijo el Partido Comunista de Chile, que son mis aliados, en una declaración formal. Preocupante lo de Venezuela, pero faltan antecedentes. ¿Qué dice el presidente Piñera? Preocupante de lo de Bolsonaro, faltan antecedentes. Igualito. Gonzalo. No sé, yo no lo veo igual. Yo creo que en el fondo el presidente Piñera lo que hace es enfrentar una situación, es una agresión, es lo que tiene que ver con la agresión personal hacia Michelle Bachelet. No, yo creo que en eso no hay dos opiniones, pero en el caso tiene mucho valor cuando una autoridad de Chile va más allá de cualquier límite político y se atreve a hacer la diferencia. Sí. Sin obligación, no la tenía, porque claro, no es alguien de su sector político, no es alguien con el cual tengan una especial amistad, pero siente la obligación. Pero es la figura de una presidenta política de Chile. De una presidenta de Chile y además un ataque artero, porque la frase, ¿no? Si ustedes hubieran ganado, diciéndole a Bachelet y a su padre, seríamos Cuba. Ya el fascismo desatado nomás. Ahora estoy muy entusiasmado y caliente porque me leí el libro y yo lo terminé. Lo sugiero, incluyendo usted, porque su líder David lo está leyendo, va a la página 300, el libro del historiador Mario Morós, la mejor biografía política y militar de Augusto Pinochet. Y me lo he leído todo. La mejor, ¿sabes por qué? Porque cada afirmación es una fuente, con nombre y apellido. Está bueno. Y lee la página 298, no se te olvide, donde tu líder, Jaime Guzmán, transcrito en octubre del 73, le dice a la Junta, mano dura, no pueden ser ustedes una dicta blanda, tienen que ser una dictadura. Eso debería ser un programa completo. Pero si quiere contestar algo... Página 298. Del artífice de la Constitución. Así es. Claro, ya, déjame. Francisco Vidal, Gonzalo Mírez, muchas gracias por estar aquí esta noche. Yo me quedé con sueño y me voy completamente despierto. No, usted lee otro libro. No hay otro programa para quedarse. ¿Qué? Te venimos a hablar de sequía a la vuelta. Muchísimas gracias, muchachos. Ya. ¿Cómo crees que le va a ir a Chile y Argentina? Vamos a ganar. Mira, ganará 55%, perderá el 45%. Estamos con la mayoría una vez más. Tú, Francisco, que ganas, ¿no? Que ganamos.
Gonzalo también. Si entre que gana y pierde, claro, no hay opción de empate, que ganemos. Ah, muy bien, ya. Pausa y volvemos. Además tiene que ver con el momento político argentino, se está cayendo a la derecha, vamos a ganar nosotros. Nosotros. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y en el aquí atrás mío, mire usted, aquí, las fotos que hay. Bueno, aquí las voy a mostrar. Estas fotos ya explican y presentan inmediatamente el tema. Es probable que en las casas de Chile, en las sobremesas de los chilenos y chilenas, hoy día se esté hablando más de esto que vamos a conversar nosotros ahora, de sequía y de crisis ambiental, que de acusaciones constitucionales, que del Partido de Chile o lo que fuera, porque estos temas nos enteramos ya hace rato que llegó para quedarse por mucho rato y que nos afecta muy directamente y es bastante angustioso. La sequía en particular. Alex Godoy es director del Centro de Investigación de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo de la UDD. Muchas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Gracias por la invitación, Matías. Esta imagen habla bastante por sí solo, pero lo que hace falta es que un experto como tú nos explique varias cosas. Primero, ¿cuánto de esto es del ciclo y cuánto de esto es de lo que hemos producido nosotros? ¿Y cuánto de esto puede ser recuperable, por ejemplo, el próximo año? Ya, son tres preguntas complejas. La primera es, ¿cuánto es del ciclo? A ver, hace más de 20 años, 30 años, nosotros ya se venía viendo el efecto del cambio climático. Uno de los efectos del cambio climático que venían en todos los reportes del panel intergubernamental de cambio climático era básicamente que se iban a afectar los ciclos hídricos. Esos ciclos que nosotros estudiábamos en el colegio, ¿te acuerdas? De evaporación, sí, claro, las nubes, la lluvia. Pero la alteración de los ciclos hídricos significa que en un fondo ese ciclo que tú conociste no significaba que iba a llover en el mismo lugar. O cómo ese ciclo permitía recargar, por ejemplo, lo que conoces como napas subterráneas y que son otras fuentes de agua distintas a los acuíferos. Pues no solamente uno toma agua de los ríos, uno toma agua también de los acuíferos. Los pozos, claro. Y básicamente en un contexto de proyecciones en el cual se incrementan las temperaturas, la alteración de los ciclos hídricos tienden a ser más severos. Por lo tanto, se veía venir a nivel nacional el Centro de Resiliencia y Cambio Climático en la Universidad de Chile empezó a generar los primeros modelos en el cual proyectó una megasequía y le evidenció algo que no habíamos visto hace mucho. Esta es la megasequía, ¿a esto te refieres? A esto. O sea, la proyectó, se adelantó ¿cuánto tiempo en que esto se iba a producir? O sea, antes era como, siempre los científicos tratamos de ser un poquito más cautos en proyectar. Después empezamos a evidenciar y el día de hoy es algo que puede venir más lluvia el próximo año, pero la tendencia es al alza. A mí me toca ser investigador asociado del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería, el otro FONDAP, que ellos son de cambio climático, nosotros somos de agua. Y esto no es solamente de la cuenca que estás mostrando, que podría ser el Maipo. Todas las cuencas, más o menos desde la séptima, octava, Biobío, están sufriendo algún tipo de alteración del ciclo hídrico. Esto en lo físico. ¿Se veía venir? Sí. Ese es un problema. ¿Había algo que hacer? Ahí está el otro segundo tema. El segundo tema está en cómo tú gestionas el recurso hídrico. Antes de hablar de la gestión y que todos los abogados hablan del código de agua, como si en un fondo reformar el código o hacer leyes o entregar más o menos derechos de agua hiciera que lloviera más, digamos. En términos de masa y de producción, y quiero ir un poco más a la ciencia, las cuencas que tú ves, el volumen de agua ya no es suficiente. Y la intensidad con la cual extraemos agua, da lo mismo como la distribuyamos. Esa es otra discusión. Cuando los informes de la Fundación Chile dicen que es mala gestión, sí es cierto. Pero si yo voy a los balances de cuánta agua hay y cuánta agua yo tengo que extraer para sostener el crecimiento poblacional, el que nosotros bebamos hoy día agua a través de una sanitaria, el que la gente pueda sacar agua a través de canales para poder regar un cultivo, o con lo que tú mostrabas ahí, la muerte de animales que necesitan forraje, no nos dan los números. Entonces, obviamente, te afecta cualquier tipo de sistema de gestión. Y en Chile durante años se ha puesto el énfasis en la discusión de la privatización de agua, si el agua es privada, es pública. ¿Tú has escuchado eso? Sí, claro. Que desde el punto de vista de los científicos que trabajamos los balances de masa de agua, da lo mismo quién sea la propiedad. Sí, pero es que es una discusión que se entiende
desde el punto de vista de que lo que podemos manejar. Porque, por eso mi pregunta anterior es, esto, si se fue adelantado por los científicos, ¿había algo que hacer? Entiendo que tenemos menos que manejar nosotros ahí que en el cómo usamos el agua disponible. Piensa tú que entre el 75 y 82% del agua total en Chile es de uso de la agricultura. La agricultura, por ejemplo, cualquier proyecto agrícola, y esto es evidencia, no pasa por ninguna evaluación de impacto ambiental, por ejemplo. Yo puedo cultivar, por ejemplo, tener un cultivo intensivo en consumos hídricos, como la palta, nuestro oro verde, en lugares donde la escasez hídrica es abismante. En otros países, de hecho a mí me toca ser hasta noviembre asesor del Consejo de Seguridad Alimentaria de la FAO, como panel de expertos. Se están buscando otras innovaciones, desde la agroecología hasta innovaciones que permitan desintensificar la agricultura y cultivar un poco con el medio. Pero eso, ideológicamente, Matías, es intervenir el mercado, es tener política industrial. Hoy día, por ejemplo, todos hablan de economía circular, ¿cierto? Pero es una política industrial. Y ideológicamente a veces no nos gusta la política industrial, pues hay que guiarle un poco la industria. Y en este contexto, ese consumo en la agricultura compite con otras áreas, como la minería en ciertos sectores como la región de Atacama, como en Loa, Antofagasta. Compite con la sanitaria. El consumo humano. Valparaíso. Entonces, cuando tú gestionas, cuesta que el instrumento permita distribuir y asignar el agua porque tenemos que tener prioridades. Por más que sea derecho humano o no el agua, al final es quién toma primero y cuánto vas a tomar y cómo vamos a regular. Entonces, hoy día, como esa estructura legal que permite asignar el agua, permite no resolver el problema porque el problema ya es físico. Claro, no hay agua. No hay agua. Es repartir lo que no hay, si eso está bien claro, pero por eso, insisto, ¿había algo que hacer o hay algo que hacer para tener más agua? Hubo algo que hacer. ¿Y qué había que hacer? Nosotros deberíamos haber partido hace mucho tiempo con políticas, y esto es mi opinión, con políticas que te permitieran decir, por ejemplo, que el desarrollo de la agricultura, qué lugares y qué sitios y qué cultivos tener. Suena sumamente intervencionista, pero sumamente realista también. Por ejemplo, en la política de hacer eficiente los cultivos, por ejemplo, la CNR, que financia y subsidia riego tecnificado. Claro. Muchas veces hay evidencia en artículos en que ha sido peor y que ha aumentado la sequía, porque el riego tecnificado es muy bueno para la planta en algunos sectores. Claro, es muy enfocado en el riesgo. Pero evita que se recargue el acuífero. Claro, con el riego tendido. Exacto. Se rellenan las napas, ¿no? Entonces, como han funcionado las políticas en forma descoordinada, algo que siempre hemos discutido, me acuerdo cuando desde la Radio Duna, cuando discutíamos eso, estás teniendo políticas que hoy día o no restan, o suman en ciertos lugares, o simplemente no resuelven nada. Yo puedo tomar el código y decir, ¿sabes qué? Desde mañana el Estado, por ejemplo, asigna el agua. Ya, pero ¿hay evidencia de que eso va a ser eficiente o no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que han hecho muchos países. O sea, primero, una reforma a los sistemas de distribución de agua, y eso hay que verlo en términos jurídicos. ¿Qué? Si va a ser el mercado de agua como está hoy día el código, sí, o pueden ser otros tipos de mecanismos. Hay mecanismos en Australia, Nueva Zelanda, de recurso común, de distribución, de negociación, hay modelos. Dos, plata, es decir, meterse mano al bolsillo para pagar lo que cuesta la tecnología. La desalinización, por ejemplo, se ve como la bala de plata, pero no es así. No es inocua. No es inocua. Por lo pronto. Tienes, para los volúmenes que estamos hablando, Matías, se generaría una cantidad de sal y de membranas a filtrar que en un fondo no hemos estimado cuál es el costo ambiental de hacer eso. Ya se ha visto en las grandes plantas de desalación afuera que han generado impactos ambientales donde están extraordinariamente grandes. No lo digo yo, lo dicen revistas de Nature, Science, que son las más prestigiosas a nivel global. Después tampoco hemos visto el costo de la sequía en términos de otras áreas, como de salud, por ejemplo. En la medida que tú tienes sequía, los productos escasean. Para partir los farmers, los granjeros, las granjas usualmente cambian los cultivos a cultivos más de secano, donde son menos intensivos en mano de obra, entonces se genera cesantía en el sector rural que migra a ciudades, son los primeros migrantes climáticos. Uno piensa que son los países alrededor, no, son los primeros, es la migración rural a la ciudad.
Después está, por ejemplo, el costo de una lechuga. Me acuerdo que yo vivía en Maipú, en la lechuga, me acuerdo, costina podía costar 500 pesos y hasta a 1.000 pesos. Y si uno calcula el IPC de los alimentos, por ejemplo, es superior 2 o 3 veces al IPC de la canasta completa, y si tú te vas a los 4 primeros quintiles, entre el 35 y el 45% esto va a alterar nuestra vida completa. O sea, que incluso hay estudios los cuales se asocia la diabetes, por ejemplo, tipo 2, a lo que es mala nutrición. Esos costos ambientales que no hicimos se van a pagar en tecnología, en reuso de agua, en tener que hacer cañerías de nuevo, o sea, no hay separación de aguas grises, por ejemplo, con aguas café en tu casa, un edificio que permitan recircular o recapturar agua. No tenemos estrategia. Y yo veo hoy día que no está en la discusión, lo que tú comentaste, como dijiste, vamos a hablar de esto, sí, no, la acusación constitucional no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver con temas... Son temas pasajeros, como dijo una vez Ricardo Lago, es la hojarasca, y se conversa mucho, esto es profundo y se va secando. Cada vez que no tomamos en cuenta, no tomamos medidas, nos vamos secando más. Y yo te quería preguntar por las medidas que hoy día anuncia el gobierno. Por ejemplo, son 5.000 millones de dólares para combatir la sequía con embalse, estudiar... Vamos matando las medidas de una. Proponer medidas sin la evidencia científica o simplemente porque me dijo el experto no sé cuánto es fantasear. Hacer un embalse suena bien porque en teoría tú dices, ok, lo poco que llueve lo embalso. Pero tarda 10 años eso, por lo menos, o cerca de... O sea, hay embalses que no se han llenado, Matilde. Eso lo sabemos. Es cosa de ir a darse una vuelta al yeso y tú te das cuenta que no se llenó. Y cuando tenemos lluvias extremas, que es lo que está ocurriendo, vamos a tener menos lluvia, pero las lluvias más intensas en periodos cortos, arrastra mucho sedimento, por tanto, parte del volumen útil se llena de sedimento. Entonces, localizar un embalse hoy día es un tema casi inmobiliario de cuál es el lugar preciso para poder embalsarlo o no, si el embalsar no es llegar a hacerlo. Fíjate que solo hicimos un estudio con la CNR el año 2013. Hicimos como un ejercicio cuáles son todas las medidas que proponían en ese minuto como política y la contrastamos con lo que decían los expertos. No cuadraban. ¿Ya? Porque tú dejas fuera un sinnúmero de cosas de agricultura de precisión, por ejemplo. De eficiencia en el uso hídrico en estructuras más... que suena muy bien el embalse porque te permite cortar la wincha. Ya, pero no contra esta hipotesis. Pero frente a esto hay que tomar medidas. Por ejemplo, ¿qué medidas se te ocurren a ti? Espérate, sigamos por la carretera hídrica, que está de moda, ¿cierto? Tampoco, no hay una evaluación de impacto ambiental de transvasijar agua, pese a que se hace en algunos lugares, incluso en Perú se ha hecho. Pero acá no hay una evidencia de que una carretera hídrica genere una solución, primero, y segundo, el impacto ambiental de tomar agua, evitar que ese ecosistema que sí tenía esa agua, cuál va a ser el impacto ambiental en esos servicios ecosistémicos para traspasarlo a otra parte. Y cuando lo que más tenemos es un servicio de evaluación de impacto ambiental que debiera velar por eso. Entonces, el poder plantear medidas de urgencia cuando han existido comisiones presidenciales, o sea, yo mismo participé en una como representante del CREAM en el centro, en la comisión del CENID, de recursos hídricos, se han propuesto cosas. Reinventar la rueda no es bueno. ¿Y qué propuestas por ejemplo, que valen para una situación extrema como la que ya estamos es caro, hoy? o sea, si ya no hicimos la pérdida hay que hacerla ahora. Por ejemplo, en términos de ciudad, se tiene que hacer todos los sistemas de ciudad que te permitan recolectar agua y afianzar los sistemas de tratamiento de agua para la recuperación de agua, que son, por ejemplo, las grandes sanitarias de las grandes ciudades. Uno. O sea, en el fondo, dejar estas cañerías grandes, sino en el fondo todo lo que es captura de agua. Segundo, captura de agua de a donde sea, desde la humedad en términos costeros hasta sistemas en los cuales te permita tener una separación en domicilio, como ya lo están haciendo los alemanes y los nórdicos, en el cual todas las aguas grises te permitan recuperarlas, digamos, in situ. Aguas grises cuando uno se lava las manos. Exacto, el champú de la ducha. La otra es la cadena. La otra es la cadena, ¿ya? Fomentar directamente todo lo que son ya aparatos de bajo consumo, así como teníamos las LED, eso es como la parte más doméstica, pero después está la agricultura de precisión, está el cortar los subsidios al riego a productos que son intensivos en lugares en los cuales no se tienen que plantar. Vamos a tener que empezar a sectorizar qué es y no se puede plantar, no porque no queramos, sino porque al final va a crear una inequidad en el territorio y a nivel de precio, en el cual vamos a estar subsidiando no solamente el traspaso de esto a la canasta de alimentos, sino vamos a estar traspasándolo, digamos, a lo que tú estás mostrando aquí en la foto. Entonces, tirar algo porque suena bien o porque yo creo que es un poco desprolijo. Yo creo que ya hay la Comisión Hídrica han existido todos estos años,
hay muchas soluciones. Y lo otro es que cada solución debe ir acorde a cada cuenca. La cuenca que estamos en el Maipo es muy distinta a las cuencas del Biobío, es muy distinta a las cuencas del sur, en el norte, y por tanto yo creo que las soluciones tienen que ser lejos más particulares que cosas más emblemáticas solamente embalse. Y te pregunté por último, Alex, ¿para el próximo año se puede adelantar cómo viene o esto ya es más estructural y no tiene que ver con una corriente u otra corriente? El déficit se arrastra durante muchos años. Nosotros esperamos que este año fuese lluvioso, ¿te acuerdas? Pero el Niño se debilitó. El Niño se debilitó, no hubo las lluvias que esperábamos y hoy ya tenemos esto. Yo no lo veo como un pronóstico, así que lo más probable es que, espero que no se cumpla, Matías, pero podríamos partir con razonamiento más temprano de lo que nosotros esperábamos. ¿Este año? No, yo creo que dentro de los próximos 5 años, 10 años. Domiciliario. O sea, hay que cortar. Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo, muchísimas gracias por estar aquí. No son muy buenas las noticias que nos das, pero son realistas. O sea, yo creo que mientras la gente sea más informada de forma realista, uno puede ser optimista e informado. Pero crear un voluntarismo de que esto ya vamos y camino al aljibe, yo creo que es crear una falsa expectativa y que las administraciones que vengan y los candidatos que vengan y los políticos que vengan de hablar hablando acusaciones que son insulsas. Hablemos de cómo solucionamos esto para el próximo programa de gobierno. Alex Godoy, muchas gracias. Gracias, Matías. Muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública.